Hola, buenas tardes o buenas noches en España. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Clever Mera. En este caso les voy a hablar sobre una introducción a la inteligencia artificial. Soy parte de una comunidad conocida como Saturdays AI, cuyo objetivo es masificar, dar a conocer la inteligencia artificial. Esta comunidad tiene presencia en muchos países, muchas ciudades alrededor del mundo. En este caso, yo estoy desde Quito, Ecuador, y como les comentaba, pues voy a realizar la presentación de inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿me confirman si puedo mi pantalla? Listo, vamos a empezar. Como les comenté, Saturday Day es una comunidad con el objetivo primordial, principal, de masificar, democratizar el conocimiento de la inteligencia artificial. Estamos presentes en varios países alrededor del mundo. El tema que hoy me ha tocado a mí comentar es la introducción a la inteligencia artificial. Entonces, empecemos. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Debido a la pandemia e inclusive la cuarta revolución industrial, términos como inteligencia artificial, realidad virtual, 5G, etcétera, se han vuelto muy comunes en nuestros días. Aquí tenemos una definición que la hizo Andrew Moore, decano de la Facultad de Ciencias de Computación de Carnegie Mellon. Él indica que inteligencia artificial es la ciencia y que las computadoras se comporten en maneras que recientemente pensamos que se requería inteligencia humana. Una definición bastante cercana a todo lo que puede ser o lo englobar la inteligencia artificial, y es por eso que me he permitido citarla, pues me parece que está muy acorde inclusive en lo de inteligencia. Como vamos a ver más adelante, dos grandes fuentes. La una del machine learning o aprendizaje de máquina, que básicamente lo que hace es que el algoritmo pueda aprender de los datos. Vamos a ver que hay un conjunto de datos de entrenamiento y otros de prueba para hacer esto que es el conocimiento profundo, en el cual ya se usa mayormente redes neuronales multicapas. Bueno, veamos un poquito de la historia de lo que ha sido la inteligencia artificial. Oficialmente se habla que esta empezó a partir de los años 50. Sin embargo, la historia, hace poco hubo inclusive un documental History Channel en donde hablaba de los inicios de la inteligencia artificial. Una de las primeras formas como empezó esto, incipiente, sí puede ser, fue un trabajo que hizo Aristóteles. Él documentó el proceso que se lleva a cabo en el cerebro para la toma de decisiones racionales. Se lo considera esto un evento que dio inicio a esta corriente de inteligencia artificial. Luego, unos años más adelante, el señor Tesibio, este señor, 250 años antes de Cristo, lo que hizo es, creó una especie de estatua que tenía la mano en esta posición, la mano extendida, en la cual se ubicaba un envase y este era llenado ya sea de agua o de vino. Ese documental, como les comento, fue presentado en 250 años antes de Cristo y ya había estos indicios, ¿no?, que pueden ser considerados un origen de lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, de manera más formal, como les indicaba, se habla en los años 50. Un equipo de tres científicos, el señor McCarthy, Mickensoy y Shannon. Inteligencia artificial, pues básicamente era la ciencia y el ingenio de hacer que
las máquinas puedan realizar acciones de manera inteligente, ¿sí? Ellos lo hicieron esto por el año 1956 y hacían una predicción de que en 10 años habría una gran cantidad de dispositivos que utilizan, bueno, su definición y su trabajo valedero, pero su predicción no fue correcta. Para los años 70, pues todavía no estábamos, como ellos indicaban, con una gran cantidad de dispositivos de inteligencia artificial. ¿Y por qué se dio esta situación? ¿Por qué no se pudo llevar esta tecnología mucho más antes, como era el deseo de estos tres científicos? Básicamente se debió a los temas de la computación. Estos algoritmos, toda esta tecnología requiere, demanda de mucho esfuerzo y recursos computacionales que en esa época todavía no los había. Si ustedes recuerdan, la primera vez que IBM hizo un gran intento en esto y que también se considera uno de los hechos precursores de la inteligencia artificial, fue cuando generó una competencia, ¿no es cierto?, con su computadora Deep Blue para que juegue ajedrez contra el campeón mundial de esa época, Garry Kasparov, que efectivamente ganó esta máquina. Entonces, eso era, si ustedes recuerdan, era una máquina inmensamente grande que ocupaba un gran volumen, un espacio estable. Sin embargo, en ese momento ya se dio este hecho. Entonces, si comparamos esa máquina, esa estructura, con las capacidades que tenía en ese momento, las actuales, vemos que el tamaño y las capacidades se han incrementado grandemente. Entonces, eso fue una de las cosas que dio empuje a estas tecnologías, el hecho de que las grandes empresas tecnológicas invirtieran en maneras de mejorar la tecnología, de acelerar los procesos. Es por eso que capacidades de procesamiento, esfuerzo computacional nunca antes pensado. Entonces, todo esto ayudó a que se pueda dar un crecimiento y un empuje a la inteligencia artificial. Otro de hecho es como, por ejemplo, las redes de comunicación, que inicialmente transmitían más datos. Luego se fue dando un incremento de los datos, se igualó y luego superó. Ahora se puede hablar que mayormente lo que transmiten las redes son datos, inclusive la voz ya es digitalizada y es ahora también otro tipo de dato. Entonces, estos primeros inicios fueron dando la pauta para lo que ahora es. Luego, como les indicaba, se han tenido o se tienen dos, el Machine Learning, y uno de sus primeros aplicaciones o usos fue el hecho de detectar spam, el spam de los mails, ¿no es cierto? Esa es una de las formas en que se han dado una aplicación. Y luego está el Deep Learning, también un ejemplo muy común es el hecho de poder reconocer imágenes, ¿no es cierto? Yo ingreso a un gato, mi algoritmo reconozca que ha sido un gato, si un perro, un perro, si una persona, etcétera. Entonces, se ha venido dando grandes avances, pasos agigantados. Deben haber escuchado tanto Amazon con su plataforma AWS, Microsoft con Azure, etcétera. Algunas de empresas, muy grandes de empresas que han incursionado en el mundo de la Intel, no se diga Google, ¿no? Por nombrar tres de las más grandes empresas que han hecho sus desarrollos y han implementado servicios de inteligencia artificial. Google mismo ha provisto de algoritmos como PyTorch, como Keras, que son ampliamente utilizados en este mundo. Pero bueno, adentrémonos ya un poquito más a este tema. Y puntualmente les voy a hablar ahora de lo que se trata del Machine Learning. El Machine Learning está dividido en 4 categorías. Lo que se conoce como Supervised Learning. Para hacerles un ejemplo muy puntual y sencillo de lo que se trata, el aprendizaje supervisado, imagínense que estamos en un centro educativo en donde la profesora les dice a los niños, aquí hay un grupo de legos de diferente color, forma, etcétera, y les muestra la forma de una casa. Si quiero que utilicen todas estas legos, estas figuras, para que formen la casa, tomen en cuenta la forma de la casa, la puerta, la ventana, tiene un árbol, etcétera. Entonces, el conocimiento supervisado es hacer algo así. Yo tengo un conjunto de y voy a tener una etiqueta
que es la que me va a decir a dónde yo tengo que llegar, como el ejemplo de la casa de los niños. Hablando ya un caso en lo que es inteligencia artificial, machine learning, de aprendizaje supervisado. Por ejemplo, yo trabajo en un banco y quiero saber si de mis clientes, cuáles tienen un potencial de abandonar el banco, cambiarse a otro, o quienes tienen riesgo de pagar o no pagar la deuda. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un conjunto de datos con mucha información de los clientes, de los cuales ya registro cuáles clientes han pagado o no han pagado la deuda. Entonces, yo tengo una etiqueta que me dice si pagó o no pagó. Sí, o también en el caso de los números, yo quiero hacer una predicción, yo quiero saber cuánto va a costar una casa, quiero saber cuánto va a costar un producto o un servicio antes de lanzarlo, entonces igual yo voy a tener valores referentes de casas o de algún producto similar y en base a eso voy a hacer una predicción o una clasificación como les indicaba. En el caso del conocimiento no supervisado, el mismo ejemplo que les hacía de los niños. Ahora la profesora no les dice, miren, esta es una casa, simplemente les dice, miren, aquí tienen un grupo de Legos de varios tamaños, varios colores. En función de lo que ustedes tienen, traten de armar alguna figura, alguna cosa con lo que tienen. Entonces, bueno, los niños, en función de su creatividad, tratarán de formar algún objeto que ellos conozcan para su edad. Lo menos del conocimiento supervisado. Aquí no se da la etiqueta, no se sabe a dónde se quiere llegar. Lo que se va a hacer es, por ejemplo, detectar patrones que haya en los datos que tenemos. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la medicina, en lo que es análisis del ADN. El siguiente es el conocimiento por reforzamiento. En este caso, lo que se hace es hay una persona, no, perdón, hay un elemento, ¿no es cierto? Un ente que lo que hace es en función del aprendizaje que está teniendo el modelo, le va a premiar o a castigar en función del resultado. Esto todo dentro de un ambiente es como que igual el ejemplo de los niños. Cuando la profesora empieza a enseñarles y les indica fotos, miren, este es un caballo, este es un gato, este es un perro, y que no le ha quedado tan claro, entonces nuevamente se le presenta la figura del elemento que ese rato está aprendiendo, sea el gato, sea el perro, sea el caballo. Y finalmente lo que es el transfer learning, como su nombre lo dice, lo que yo hago es algo que ya funciona, un modelo, por ejemplo, que lo utilice, cojo ese conocimiento, tomo ese conocimiento, busco a otro caso, ya no parto desde cero, sino que ya parto de un modelo que ya fue utilizado, que ya fue entrenado, y sobre eso yo genero un nuevo requerimiento para mi necesidad. En cuanto a las aplicaciones de la inteligencia artificial, pues hay de todo facial, aplicaciones como en Facebook, ¿no es cierto?, en las cuales uno ve fotografías y ahora aparece un recuadro en que indica el nombre de la persona que está ahí. Es una forma de hacer reconocimiento. También se lo utiliza para temas de seguridad en aeropuertos, en, en algunos centros. Se hace un reconocimiento facial para ver si la persona efectivamente es quien dice ser o inclusive saber si está entre los más buscados o tiene algún problema con la ley. Lo que es búsqueda relevante de e-commerce, ¿no es cierto? Ahora en las páginas web tienen atrás todo lo que es esto de inteligencia artificial, por ejemplo, Amazon. Cuando uno hace una búsqueda, recomendar otros productos que tal vez nos podrían interesar en función de nuestra búsqueda o de nuestros intereses. Soporte automático a clientes. Ahora tenemos los chatbots que es el primer frente que algunas empresas tienen cuando alguien accede a su página web. Tenemos los como speech to text o text to speech. También es muy común que en nuestros teléfonos aplicaciones como Alexa o Siri, ¿no es cierto? Nosotros le dictamos un comando, le decimos algo, queremos buscar un restaurante, un centro de diversiones, un lugar donde hacer deporte, qué sé yo, y pues nos va a responder
nos va a responder la voz, las cosas que ha encontrado y también nos va a dar diferentes opciones. En los videojuegos, pues también hay muchas aplicaciones que se están llevando. Ahora vamos un poquito del otro lado de lo que es la agricultura. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que están utilizando ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, drones que sobrevuelan los cultivos, toman fotos y luego esas fotos son analizadas, procesadas para detectar, por ejemplo, si es que hay algún tipo de virus que le está atacando a la planta o algún tipo de enfermedad en general que tenga la planta. Para la parte de manufactura y control, se hace ahora mantenimiento no solo preventivo, sino predictivo. Se usan los datos para determinar si es que hay elementos que tienen potencialmente fechas de caducidad que están por fallar, anticiparse y tomar las acciones preventivas necesarias. El reconocimiento óptico, también muy conocido, un documento al cual yo le tomo una foto y esa información es pasada a un texto. Igual los vehículos autónomos, que actualmente ya hay muchas pruebas que se lo están haciendo y que muy, muy pronto, pues creo yo, estarán circulando por las carreteras de los diferentes países. Esto es muy utilizado por empresas para medir cuál es la percepción que tienen los clientes, usuarios de su producto. Se toman datos de, puede ser de Facebook, de todas las redes sociales en las cuales ellos estén presentes y se hace un análisis utilizando técnicas como Natural Language Processing, por ejemplo, para saber y de esa manera ellos determinan cuál es la aceptación que están teniendo por parte de sus clientes. Bueno, continuando. Vamos a ver aplicaciones ahora que también están más aterrizadas a casos concretos. Los otros fueron muy generales. Por ejemplo, en la salud, análisis del DNA que les comentaba antes. En este caso, se utiliza la técnica del clustering. Se busca qué asociaciones pueden encontrar estos datos relacionados, qué patrones son los que se identifican. En función de eso, aplican estos métodos de clustering, ¿no es cierto? También se lo hace para predicciones de enfermedades. Hace poco, Stanford publicó un descubrimiento que hicieron ellos que utilizando inteligencia artificial, podían detectar cáncer de piel. Y según indicaba este estudio, con una precisión mayor a la que lo haría un especialista de la salud. También hay cómo hacer detección de neumonía, analizando, por ejemplo, las placas, las radiografías del pulmón, ¿sí? Pero también podemos ir al tema administrativo de la salud, por ejemplo, predicción de readmisiones en la parte operativa. De pronto hay unos turnos que están más cargados de personal de salud en ciertas horas cuando deberían estar en otras, etcétera. Bueno, ahora con el COVID hay muchas cosas que han cambiado, pero en general, igual en los actuales momentos se está utilizando todos estos datos que se generan para poder hacer una en el campo de la salud, tanto en la parte que tiene que ver con la atención como tal del paciente, como también en la parte operativa y administrativa. En el campo financiero igual, hay una gran cantidad de aplicaciones, como por ejemplo, reducir el riesgo al fraude. Las empresas financieras y también las empresas de telecomunicaciones tienen este riesgo de acciones fraudulentas. Entonces, con los datasets que se tiene y de identificación que se ha hecho de casos fraudulentos y no fraudulentos, se utiliza inteligencia artificial para poder hacer las predicciones y tomar acciones preventivas en el caso de que así hay algún caso que se lo pueda detectar y tenga una alta probabilidad de ser un potencial riesgo de fraude. También antes de lanzar productos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la propensión de los clientes de adquirir un cierto producto financiero? Entonces lo que hacen es utilizar artificial estos algoritmos, tener ciertos datos de antemano que les permitan saber cuál va a ser la aceptación que podría tener un cliente. En el tema del marketing igual, muchas veces necesitamos saber en función de nuestros datos, si nuestros clientes, qué tipo de clientes tenemos. Se puede aplicar la regla de que el 20% de nuestros clientes está generando el 80% de nuestras ventas, qué tipos de clientes tengo, los puedo clasificar, es decir, tengo clientes tipo Gold, tipo Silver, etcétera. ¿Para qué haría esto? De esta manera yo podría orientar mis campañas de publicidad, mis estrategias de marketing
dependiendo del sector y dependiendo del tipo de cliente que yo tengo. Entonces, de esa manera, hay unos clientes que tal vez les gusta recibir mails, otros tal vez estén más en redes sociales y les gusta que su publicidad más les llegue por ese lado, otros les gusta más bien que sea un mensaje de texto, etcétera. Entonces, pueden hacer esas distinciones de función de los datos y crear estrategias de marketing, promociones específicas en función del tipo de cliente que se vayan teniendo y obviamente poder hacer modelos predictivos para definiciones comerciales de lo que se llama el Customer Life Value. En el campo de la educación también se utilizan este tipo de técnicas como las de inteligencia artificial para, por ejemplo, predecir los estudiantes en riesgo de deserción. Las universidades se preocupan también por eso, para que los estudiantes, antes de que tomen esta decisión, poder buscar formas de apoyarles si es que es por algún problema académico o de otra índole, poder conversar con estos estudiantes en función de estos datos y definir estrategias que permiten académicos. Y en psicología, pues también se están haciendo predicciones en el uso y aplicación de tratamiento de adicciones. Otro de los campos en el que también se usa del retail, lo que queremos es mejorar la experiencia, como les mencionaba anteriormente, el caso de Amazon, en el cual recibimos en ese mismo momento ciertas recomendaciones, o luego de que ya hemos estado haciendo nuestra búsqueda, recibimos también mails, dicen que podría interesar. Lo mismo es para el caso de Netflix, ¿no es cierto? Donde en función de las películas que hemos visto, también nos recomiendan otras películas que nos podrían también gustar. Entonces, miren, el campo de retail, ¿qué podemos hacer? Mejorar la experiencia del cliente. Y también atar esto a la cadena de suministro. Si yo tengo una predicción de mis compras, de que entonces yo puedo tener plan mejorar el stock y el suministro y toda la cadena que involucra la entrega, el delivery de los bienes y servicios de manera anticipada. En el campo de los seguros, igual, una de las cosas que las aseguradoras no quieren es la reinserción, eso de pacientes que ya han sido atendidos. Los doctores justifican algún caso para atenderle de una manera y no fue algo funcional, sino estético. Entonces también utilizan estrategias de inteligencia artificial para poder detectar ese tipo de casos y que las coberturas sean más adecuadas, basadas en el estilo de vida de estas personas. En general, con el ámbito de los negocios, cantidad de aplicaciones. Y también vimos aplicaciones del campo de la salud, de la agricultura, de la educación, etcétera. Pero en general, para concentrar esto en un campo, que en este caso es los negocios, como vemos, ¿en qué nos ayuda? Mejorar los procesos. En general, ¿qué buscan los negocios? Lo que hemos venido optimizar, cómo incrementar sus ventas, ¿sí? Cómo incrementar su cartera de clientes, cómo mejorar la atención y la satisfacción del cliente. Todo ese tipo de objetivos se lo está haciendo ahora aplicando herramientas de inteligencia artificial. Recuerden, estas son herramientas que lo que nos permiten es, mediante el uso de herramientas cuantitativas, el proceso de toma de decisiones. Si bien es cierto, existe preocupación porque se indica que la inteligencia artificial, los robots van a tomar muchos trabajos. Sí es cierto, muchas actividades van a ser automatizadas, pero por el otro lado se va a requerir también la presencia de personas para que puedan ser aquellos quienes puedan discernir cuando una decisión puede o no puede ser adecuada. Ha habido casos en los cuales modelos han ido aprendiendo y luego no lo han hecho de buena manera, sino que al contrario, lo que han hecho es generar comentarios racistas inclusive, como ya hubo hace un tiempo, Microsoft tuvo un problema por algo así. Entonces, las herramientas deben ser aplicadas, pero debemos tener en cuenta también en dónde, cómo usarlas y por qué utilizarlas. Se debe analizar los casos de los cuales se aplican. Y claro, como en muchos aspectos de la vida y de los negocios puntualmente, debemos tener en cuenta la ética y la responsabilidad que involucra el uso de ciertas herramientas, que en este caso puntual es la inteligencia
artificial. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes fases que involucran generar un proceso. Luego de esto, pues vamos a entrar en un caso práctico que he preparado para esta charla. No, básicamente lo primero que se tiene que hacer es definir un problema. Yo tengo que tener claro el problema. ¿Por qué? Porque tal vez ese problema no sea necesariamente un caso para aplicar alguna de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Hay casos que simplemente cuando uno toma la información, hace un análisis exploratorio básico, la persona que conoce el procedimiento no necesitó ningún tipo de herramienta, sino simplemente hizo un ajuste. Entonces, no es para todo ni para todos. Entonces, yo una vez que defino el problema, puedo pasar a la siguiente fase, que es: tengo para ese problema, estos datos que yo tengo son los suficientes, son validados esos datos, son datos de calidad, los que yo he tomado. Hay también una máxima que se dice garbage in, garbage out. Si yo le ingreso cualquier cosa a mi modelo, por más modelo sofisticado, por más que utilice las últimas técnicas de inteligencia artificial, sea de machine learning o deep learning, no me va a dar los resultados que quiero. Entonces, en el punto de los datos, yo debo tener todo el cuidado del caso para validar tanto la calidad de los datos como su procedencia y como su validez como tal. Es decir, deben cumplir algunos requisitos, no simplemente tengo aquí una tabla de Excel con una cierta cantidad de datos y ya los voy a usar, proceso de validación. Entonces, dentro del análisis exploratorio y de todo lo que tiene que ver con la preparación de los datos, existe una gran cantidad de herramientas e inclusive se dice que entre el 70 al 80% de una persona dedicada a ciencia de datos, de inteligencia artificial, la dedica a la preparación de los datos. Los datos tipo, de todo formato. Les hablaba de un archivo en Excel, pero puede ser un archivo TXT, un archivo HTML, etcétera, etcétera, de las diferentes fuentes. Puede venir de otras fuentes como puede ser un sensor, una máquina, cualquier dispositivo, un historial médico que esté totalmente a mano, etcétera. Entonces, hay todo un proceso de validación y esfuerzo que hay que hacer con los datos. Hay que definir cuáles van a ser mis criterios que van a definir el éxito o no de mi modelo, de lo que yo quiero hacer. Entonces, hay que definir cuáles van a ser esos criterios en la etapa de evaluación. Los datos, los conjuntos de datos, muchas veces son tablas, pero inmensas, de cientos, de miles de datos. Entonces, muchas veces no todos esos datos son útiles. Se requiere determinar cuáles de esos datos, cuáles de esos features son útiles para mi modelo. Una vez que yo he hecho toda esta preparación, voy a la etapa de modelamiento. Ahora sí voy a utilizar alguna de las diferentes herramientas, ya sea de machine learning o deep learning, como árboles de decisión, como una regresión logística, o ya en el campo de deep learning, redes neuronales, ¿sí? Y una vez que tengo mi modelo y en función de los resultados que obtengo, tal vez no sea suficiente lo que yo estoy haciendo, entonces necesito entrar en una etapa de experimentación. Puedo ser que necesite cambiar de modelo, tal vez tenga que regresar a la etapa de datos, porque los datos no fueron suficientes o no es lo que requería y necesitemos otros datos, o inclusive replantear, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí, esto es un ciclo que puede justamente ser continuo en el contexto de que mientras puede ser que yo esté en una de estas etapas y eso haga que tenga que reformular las etapas anteriores. En todo caso, este es una estructura básica de los diferentes pasos que yo tengo que seguir. ¿Hasta dónde? Hasta poder generar ya o lo integro a un aplicativo, puede ser un aplicativo móvil, etcétera, a donde yo tenía definido en mi problema que iba a llegar, cómo iba a ser el acceso a este modelo. Bueno, ahora les voy a hablar de un caso práctico. Todo este tema que les he estado comentando, teoría, como les indica, es una introducción básica al mundo de la inteligencia artificial, pero no quería que quede solamente en una exposición, en unas palabras, ¿no es cierto?, en una presentación. Vamos a hacer también un caso práctico de cómo se podría utilizar esto de la inteligencia artificial.
Para este caso hemos escogido el Banco Mundial. El Banco Mundial lo que hace es una clasificación de los países en función básicamente del nivel de ingresos, ¿sí? Va a crear 4 categorías, la categoría alta, media baja y baja. Entonces, en función de eso va a hacer una clasificación. Entonces, como les comentaba antes, la inteligencia artificial y puntual learning, el deep learning también, pero en este caso me voy a referir al machine learning, podemos utilizarlo básicamente en 2 casos, lo que es clasificación, ¿sí? Clasificación, por ejemplo, como en este caso, donde yo quiero a los países asignarles un grupo, es alto, es medio, es bajo. O también casos como, por ejemplo, si una persona está sana o enferma. En un caso de lo que les hablaba antes, detectar un fraude, ¿la acción es fraudulenta o no? En general puede ser una clasificación binaria, es decir, un sí o un no, un falso o verdadero, un 1 o un 0, pero también puede ser de varios niveles, como en este caso que tenemos 4 niveles. Entonces, una de las aplicaciones es la clasificación y la otra es la regresión. En la regresión, lo que yo quiero predecir es un número, un valor. Por ejemplo, si por ejemplo ahora uno de los problemas que están teniendo las universidades es las que tienen en modalidad presencial, es por el tema del COVID, no saben realmente cuántos alumnos van a regresar, se van a matricular en el próximo semestre. Sí, hay mucha incertidumbre. Entonces, en este caso, yo podría usar algoritmos de Machine Learning para poder hacer una predicción del número de valor. En general, aquí yo voy a predecir un valor, un número. Sí, en el caso, por ejemplo, el típico ejemplo de las casas de las ventas, ¿no es cierto? Yo quiero predecir el valor en el cual se va a vender la casa o algún producto o servicio que yo quiera. Entonces, puntual, vamos a hacer un caso de clasificación. Clasificación y para lo cual vamos a utilizar algo que se llama árbol de decisión. Escogí árbol de decisión dado que es un algoritmo que se puede entender de manera más fácil, ¿sí? Van a ver ustedes un ejemplo, en este ejemplo que incluye una parte gráfica, en donde básicamente funciona el árbol de decisión. Si, por ejemplo, en un banco y quiero solicitar un préstamo, y suponemos que la única variable que va a considerar el banco para otorgarme o no el préstamo es mi nivel de ingresos. Entonces ellos dicen, a ver, si su ingreso es menor o igual a $50,000 anuales, usted no es sujeto de crédito. Si es mayor, usted sí es sujeto de crédito. Entonces, como pueden ver, eso ya vamos a ver posteriormente que es visualmente ayuda para poder entender, es visualmente mucho más práctico para entender este tema. Aquí les he puesto el ejemplo de una sola variable, pero digamos que el mismo caso, el banco dice, ok, quiero que me desarrollen un modelo para decidir si yo opto un crédito, un préstamo. Entonces, bueno, voy a ver el nivel de ingresos, entonces voy al primer caso, digo, a ver, ¿el nivel de ingresos es mayor o menor a este valor? ¿Sí o no? Se divide por la izquierda y a la derecha. Luego tengo otra variable. ¿Esta persona es soltera o casada? ¿Sí o no? ¿Esta persona tiene un trabajo fijo o no? Esta persona tiene hijos, estudios, etcétera, una gran cantidad de variables que pueden ser tanto económicas como sociales, etcétera, y en función de todas esas variables voy a definir si en este caso le asigno o no un crédito. Algo así es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, en este momento les voy a compartir. Miren, aquí está un caso del que les hablaba. Hay muchas herramientas, muchos programas que se pueden utilizar para hacer tanto ciencia de datos como inteligencia artificial. Una de las usadas, sobre todo en la parte de la academia, mayormente también se lo usa en la empresa, pero sobre todo en la academia, es algo que se llama Jupyter Notebook. Sí, este notebook es una página web donde yo interactúo y voy generando mi código y voy ejecutando y voy viendo las salidas. Sí, hay muchos otros softwares aplicativos que nos sirven para poder llevar mi código y utilizarlo para generar estos algoritmos, pero en este caso voy a utilizar Jupyter, como les indicaba, uno de los más
utilizados para la parte y sobre todo en lo que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje de inteligencia artificial. Bueno, entonces, como ustedes recordarán en la diapositiva de las fases, el primer punto es la definición del problema. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? El Banco Mundial va a clasificar o clasifica las economías mundiales de los países en 4 categorías: alta, media baja y baja, ¿sí? Esto lo hace basado, que ellos lo llaman Atlas, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la inteligencia artificial y puntualmente los árboles de decisión para hacer esa clasificación. Aquí voy a utilizar un dataset que ya lo procesó una persona, Diego López. Él creó ya el dataset, en donde entre a las variables que él consideró fue el país, la población, la superficie, el poder adquisitivo de compras, entre otros. Entonces, yo ya conozco el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que yo quiero clasificar a los países en función de una de estas 4 categorías. Eso voy a hacer y que voy a utilizar la herramienta conocida como árbol de clasificación. Listo, entonces ahora ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una clasificación, ¿sí? Utilizando este algoritmo. Este algoritmo sirve también para casos de regresión, no es solo para clasificación. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero los datos. Luego de que ya definí el problema, definí mi objetivo, mi siguiente paso es los datos. Para poder utilizar los datos, en este caso estoy utilizando Python. Python es uno de los lenguajes de mayor uso para lo que tiene que ver tanto ciencia de datos como inteligencia artificial. Es de código abierto, es de propósito general. También hay muchos lenguajes, como por ejemplo R, que también me gusta mucho, es en cambio de propósito específico, pero también lo pueden usar. Hay muchas cosas que la hacen igual, otras tal vez la hacen de manera diferente en el sentido de que tal vez para hacer algo en un programa requieran una línea de código, en el otro 2 o 3 y viceversa. Entonces también del gusto y de con qué herramientas se sientan más familiarizados. Últimamente la mayoría de personas trabaja con los dos de cierta manera, pues eso está viendo la industria, ¿no es cierto? Inclusive hay un IDE que se llama RStudio que ya ha incluido dentro de, usualmente trabajaba solamente con R, pero ahora ya hay código de Python dentro de su ambiente. Pero bueno, eso, como les digo, ya es un tema inclusive de decisión personal, si optan por uno u otro lenguaje. En este caso va a ser Python. Entonces voy a utilizar Python, pero inicialmente Python es como quien dice toda la estructura macro. Ahora yo quiero. Entonces aquí tengo algunas librerías. Les comento rápidamente. Pandas, por ejemplo, me permite trabajar con todos estos conjuntos de datos, hacer el análisis exploratorio y preparar todos los datos para luego ser modelados. NumPy me sirve para muchos cálculos matemáticos. Aquí nos da todas las opciones para hacer Machine Learning. Y en este caso, pues estoy escogiendo lo que es árboles de decisión, etcétera. Hay muchas librerías más para dibujar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a ir ejecutando todas estas líneas para que vaya bien. Entonces, en este momento, ya me aparece el número 1. Aquí lo que yo hice es ejecutar, entonces, librerías como tal. Ahora, los datos, en este caso los datos es un archivo de Excel, ¿sí? Entonces yo voy a cargar esos datos, estoy utilizando Pandas y voy a ver qué tienen esos datos. Voy a echar una primera vista de ojo de estos datos. Entonces, miren, este conjunto de datos me indica que tiene varias columnas y vamos a ver específicamente cuántas columnas y cuántas filas. Tiene, por ejemplo, la columna en la que indica el país, cuál es la población, la superficie, etcétera. Y aquí hay una clasificación. Ya me está diciendo que en el caso de Afganistán ha sido clasificado como de bajos ingresos, ¿no es cierto?
Entonces, el ejemplo que les indicaba, al inicio les comentaba de que hay conocimiento supervisado porque tengo una etiqueta, yo sé a dónde quiero llegar y como lo definimos de arriba, mi objetivo es generar un modelo, en este caso utilizando árboles de decisión para poder hacer una clasificación de los países para ver en cuál de las cuatro clases va a caer este país. Entonces, esta es una primera vista que me permite tener, me está presentando. Entonces, ahora yo quiero ir un poco más allá, quiero saber qué tipo de datos tiene. Entonces, miren, ahora ya me dice, me está diciendo que yo tengo 215 filas. Aquí solo vemos las primeras 5 filas, pero este conjunto de datos tiene 215 filas, columnas. Me está indicando cuántos valores tienen. Como pueden ver, algunas no tienen 215, algunas tienen mucho menos. Y me está indicando el tipo de objeto que es. Por ejemplo, país es un objeto, es decir, son caracteres. Desde población hasta el ingreso el cápita, me dice que son flotantes, son numéricas con la característica de ser flotante. Y la última, la que es la clase, me dice que es igual un objeto, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo un poco más de idea. Esto porque es necesario saber, porque qué tal que población, que yo necesito que sea una variable numérica, flotante específicamente, está como carácter. Entonces, convertir algunas variables o que le corresponde para pasarlas de la manera en la que requiero. Luego hay algo que se llama, miren, los datos no siempre vienen, no siempre son completos, no siempre está en el formato que requerimos. Muchas veces tienen algo que se llama valores perdidos. Aquí hay un ejemplo, miren, aquí en la columna, el poder línea 3, la línea 3 y la línea 4, vemos que ahí dice NaN. NaN quiere decir missing values, valores perdidos. ¿Por qué se dan esto? Puede ser porque efectivamente no tenían los datos, puede haber sido un error en el momento de digitar los datos, etc. Pueden haber muchas de las razones por las cuales se generan estos valores perdidos. Entonces, yo tengo que tener en cuenta qué hacer con estos valores perdidos, porque si los ingreso como tales, los modelos no van a entender, no es un valor que para ellos sea entendible. De hecho, miren, inclusive los modelos lo que van a entender son unos y ceros, no entienden los nombres ni las letras. Sí, luego hay que hacer algunos procesos para que el modelo pueda hacer el trabajo que requiere, entonces tengo que hacer un proceso de conversión. Por eso les indicaba que entre el 70 al 80% del tiempo de un científico de datos, de un ingeniero de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, lo dedica a la limpieza y preparación de los datos. Entonces, miren, en este caso, por simplicidad, como pueden ver, la columna población, un dato perdido, pero por ejemplo, el poder de compra y el poder de compra per cápita tienen 23 datos perdidos de los 512. Entonces yo podría aquí utilizar lo que se conoce métodos de imputación de datos. Yo podría, por ejemplo, decir, a ver, aquí en población solo me falta uno, pero puedo de pronto tomar la media de todos los valores que están ahí y lo completo, o la mediana o la modo, algún parámetro estadístico pero de pronto eso no es muy exacto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la media de un país de Sudamérica no es la misma que un país de Asia, entonces más bien tenga yo que crear o utilizar otros métodos de imputación, por ejemplo, dividir por continentes o crear grupos en función de los datos, si pueda yo hacer algún tipo de imputación. Entonces, va a depender del conjunto de datos, va a depender de muchos factores, cuál va a ser la estrategia para tratar a los datos perdidos. En este caso, por simplicidad, simplemente lo que yo voy a hacer es eliminar esos datos perdidos. Para mi caso, en este caso puntual, no me sirven esos datos. Entonces los voy a borrar. Y ahora nuevamente estos datos. Aquí miren, con este comando yo de los datos, solamente de los numéricos, obtengo cierto de estadísticos, como la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles. El primero, esta es la mediana y el tercer cuartil. Estos datos me sirven para tener
una idea de la distribución data, es solamente de 512 filas y solo tiene 9 columnas. Imagínense una tabla, un conjunto de datos de mucho más grande. Si ustedes ven solo números, pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces podemos apoyarnos en la parte gráfica. En este caso, miren, por ejemplo, yo estoy aquí obteniendo la distribución. Este comando me permite obtener la distribución de quién, del GDP, a poder hacer un trabajo de manera. ¿Por qué? Porque voy a poder aplicar técnicas o estrategias que se adaptan a lo que es distribución normal. Pero supongamos que yo tomo aquí la población. Miren, en este caso ya no tiene una distribución normal, tiene muchos valores de extremos. Miren, esto está sesgado hacia la derecha. Hay valores de extremos. En este punto se están centrando entre, podríamos decir, entre 0 y 50. Se están centrando la mayor cantidad de datos. Sin embargo, hay muchos valores de extremos que veíamos acá. Un valor máximo de 1392 y un valor mínimo de 0, una media de 39. Entonces, esto obviamente ya no tiene una distribución normal, tiene una distribución que está sesgada hacia la derecha, entonces requiere otro tipo de tratamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo ya hice mi validación, ya vi las distribuciones, ahora tengo un dataset de 20 filas, columnas. Como recordarán más arriba, yo eliminé algunas filas que tenían mis invalues. Bueno, ahora vamos a la etapa de previa a la modelación. Entonces ya tengo listo mis datos. Ahora mis datos yo tengo que dividirlos en dos. Uno, ¿cuáles son los features? ¿Cuáles son las variables de esas 9 columnas? ¿Cuáles son las variables a utilizar? ¿Y cuál es mi objetivo? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar las 7 variables numéricas: la población, la superficie, el ingreso per cápita, etc. Esas van a ser mis variables independientes que voy a utilizar. ¿Cuál va a ser mi variable independiente o mi variable objetivo? ¿Por qué? Porque aquí están, si una de las 4 clases que ustedes recordarán era baja, media alta y alta. Entonces, aquí yo defino X, todas las otras variables numéricas en este caso, excepto el país, a ese le estoy dejando por fuera. Y mi variable objetivo es la clase a la que yo quiero predecir. Ahora, miren, cuando va a hacer modelamiento, yo tengo que dividir los datos en la etapa de entrenamiento y de prueba. Yo necesito una etapa de entrenamiento. Igual, para hacerles un símil, supongamos que el día de mañana ustedes tienen un examen y el profesor ya les dice: el examen consiste en 5, pero el resultado no sea bueno en el examen. Pero si ustedes estudian 6, 7, 8, 9 o 10, sus probabilidades de éxito van a ser mayores. Entonces, ¿por qué? Porque se entrenaron de mejor manera. Aquí estamos haciendo lo mismo. Estos datos que yo tengo los voy a dividir en datos de entrenamiento y datos de prueba. Aquí, en esta parte donde dice test, lo que estoy diciendo es que el 80% de los datos, entonces hago esa división en datos, perdón, tengo que correr antes de este comando, hago ahora esta división de datos de entrenamiento y de prueba, y ahora sí aplico el modelo. El modelo, como les comenté, es el árbol de decisión. Ese es el modelo que yo voy a utilizar. Voy a iniciar el modelo, luego le voy a entrenar y voy a generar una predicción. ¿Sí? Con las etapas que vimos antes, ¿no es cierto? Estoy en la etapa de modelamiento. Entonces, ya modelé, ya apliqué mi modelo a los datos, entrené el modelo a los datos en X y estoy haciendo una predicción. Entonces, pero ahora, si yo, como les comentaba al inicio, escogí bondad para avisar, entonces veamos qué es lo que nos está diciendo este algoritmo. Entonces, aquí estoy básicamente visualizando
este modelo, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué es lo que nos dice este modelo? El ejemplo que les puse anteriormente respecto a un préstamo que yo solicito al banco, donde yo tengo varias, ¿no es cierto?, los ingresos, pero también mi nivel social, mi estado, soltero, casado, etcétera. Una gran cantidad de variables que yo ingreso aquí, por ejemplo, en este dato, lo que me está diciendo es que la principal es el poder de adquisición de compra per cápita. Esa es la variable principal. Y lo que aquí nos está diciendo es si el valor de esta variable es menor o igual a 25.75, si esto es verdad, se va por la izquierda. Si es falso, se va por la derecha. Y aquí miren, siguen apareciendo las otras variables que estaban en este dataset. ¿Hasta cuándo? Hasta acá, miren. Aquí, en definitiva, el resumen lo que me dice es que la variable principal es el poder de per cápita. Si es que la condición 5 es falsa y acompañado de otras variables, ¿en qué va a terminar? En que va a ser considerado ese país de clase alta, ¿no es cierto? High income. ¿Qué pasa si se va por el otro lado, si esta condición es verdadera? Bueno, aquí van a ver el resto de variables que aparecen, inclusive la misma variable, pero con otra condición, y acá ya le sale definitivamente a qué clase va a ser: low income, middle income, upper middle income, ¿sí? Ya les va a decir en cuál de estas clases está. Entonces, como les indicaba, este algoritmo que se llama árbol de decisión nos permite de manera gráfica visualizar el proceso que hemos hecho. El otro punto que les indicaba es medir qué tan bien o qué tan malo es nuestro algoritmo. En este caso, miren, nos está diciendo que tiene un rendimiento del 68%. Puede estar bajo, puede estar alto, depende de otros factores. Si al inicio yo definí que mi objetivo es llegar a un 95%, obviamente estoy muy bajo. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Algo que se llama ajuste fino de parámetros, el tuning del modelo. Yo tengo que incluir otras formas, otros parámetros para poder mejorar este modelo. Hay otra forma de medir el rendimiento que se llama la matriz de confusión. Aquí lo que me dice es, yo comparo el valor real que tenía ese dato y cuál fue el valor que lo pre. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que me está diciendo es, en esta que dije, y en esta fila están todos los valores que vienen del dataset como tal. Entonces, ¿para qué me sirve? Justamente para yo poder comparar. Hago esta matriz de confusión y lo que va a decir cuántos valores que realmente eran low income fueron clasificados como low income, cuántos de estos fueron mal, así como otra de las tres categorías, y eso me sirve también para reafinar mi modelo. Esto es lo que se llama cuando hay una detección de falsos positivos, falsos negativos, ¿sí? Entonces, para eso utilizo la matriz de confusión. Y luego también hay otra forma de hacerlo, que es otra forma de ver las métricas, que es la precisión, el recall, el F1. Son otras formas de medir qué tan preciso fue mi modelo. Aquí el recall y el F1, el recall sobre todo lo que les va a decir es respecto al modelo que yo utilicé, qué tan bien o qué tan mal clasificó en función de estas cuatro categorías, ¿no es cierto? Eso en general les va a decir cuatro clases, ¿sí? Y otro de los puntos, pues bueno, finalmente del feature important. Hay muchas veces que tenemos, como les indicaba, en este caso, este dataset solo tenía 9 variables, pero hay muchas veces que datasets que tienen cientos de variables. Entonces, se utiliza otras técnicas, otras estrategias para reducir los features que más de importancia o que más relevancia tienen para el modelo. Entonces, usualmente uno no usa todos los datos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando son conjuntos de datos muy grandes, sino que utiliza otra estrategia para utilizar los datos que definitivamente van a aportar a mi modelo. Entonces, miren, este ha sido un pequeño ejemplo de la aplicación de un algoritmo que se llama árboles de decisión a la parte de la
como inteligencia artificial, en este caso a un caso real. Esto está en la página web del World Bank, donde usted encuentra los datos, y lo que he hecho es utilizar esos datos para generar una clasificación. Entonces, miren, este es el tiempo, ¿sí? Lo que igual quiero comentarles es que esta es una herramienta, ¿no es cierto? Y como cualquier herramienta, está expuesta al uso que las personas les podemos dar. Como cualquier herramienta puede ser usado para el bien o para el mal. Es por esto que también hay personas, instituciones que están preocupadas por el uso que se le está dando, y se está incluyendo en este tema la parte de la ética y la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ha habido casos, por ejemplo, en donde se han entrenado modelos para selección de candidatos, y lastimosamente el modelo, perdón, estuvo viciado. ¿Por qué? Porque como fue entrenado por una persona, los candidatos, esto fue un caso en Estados Unidos, los candidatos eran netamente hombres, blancos, caucásicos, con ciertas características. Entonces, el modelo de por sí ya estuvo viciado. Prácticamente las mujeres no tuvieron oportunidad en ese modelo. Entonces, es muy importante considerar la parte de ética y responsabilidad social en lo que tiene que ver con herramienta. Y como digo, cualquier otra herramienta. Ahora también con el tema del COVID hay mucho de fake news, que se llama, ¿no es cierto? Muchas noticias falsas que están circulando, a remedios caseros, etcétera. Hay mucha gran cantidad de información falsa que realmente con el único objetivo que tienen es hacer daño. Entonces, es muy esta de herramientas y en general de otras herramientas, pero ahora puntualmente hablando de inteligencia artificial, incluyan la ética y la responsabilidad social dentro de la forma de estas prácticas, dentro del uso de estas herramientas. No podemos simplemente utilizarla indiscriminadamente sin tener en cuenta el uso que se le va a dar. Tenemos que ser inclusivos, que varias personas de diferentes ámbitos, de diferentes carreras, de diferentes niveles participen en este tipo de casos. ¿Para qué? Para poder justamente evitar que nuestro modelo sea viciado, que se vea más inclinado hacia un lado que hacia el otro. Bueno, finalmente, para comentarles, Satur desde ahí es una comunidad cuyo objetivo es masificar el conocimiento de la inteligencia artificial. Se realizan talleres en varias ciudades de alrededor del mundo. Como pueden ver en esta gráfica, tenemos mucha presencia en algunas ciudades. Cada ciudad prácticamente maneja de manera independiente sus fechas, etcétera, todo lo que conlleva la organización del evento. Para este año, en este momento, además de los talleres que está llevando cada ciudad, Saturday, que tiene matriz en España, ha decidido generar un evento solo para la TAM, en donde se va a escoger a 50 personas para que formen, de toda Sudamérica, más allá de que en su país haya o no haya un capítulo de Saturday de ahí, se va a generar. Entonces, les invitamos a que sobre este tema. La comunidad tiene el objetivo y la visión de que sea abierta y que sea inclusiva. No es estrictamente necesario que sean personas con conocimientos de ingeniería, en programación, no. De hecho, los talleres se han enriquecido con personas de diferentes áreas, tanto de la parte técnica, como eso ha permitido enriquecer los proyectos, equipo, y que se tenga información de los diferentes equipos de trabajo, de las diferentes personas que van llevando a cabo este tipo de talleres. Entonces, pues como os digo, simplemente enfatizar dos puntos: que no se desanimen. Esto no es exclusivo de personas de ingenieros o de ingenieros de sistemas, personas con ese ámbito. No, puede ser para todas personas, y está abierto a la comunidad. Así que sean todos ustedes muy, muy bienvenidos. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.